temas que son noticia. Y temas que Claro que sí, continuamos haciendo página 13, hoy por Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, y lo hacemos con Pablo Escobar, con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica. Cristian nos propone, yo creo que es una especie como de continuación del tema anterior, el problema o el auge de las derechas alternativas y lo que está pasando, y el impacto no solo político, cultural que están teniendo. Sí, la pregunta es, ¿qué fue primero? Esa es la pregunta, ¿el huevo o la gallina? Claro, porque si fue que la derecha creció sola, ¿fue que la izquierda decreció sola o fue que una provocó lo otro? Porque no necesariamente hay causalidad ahí. Exacto. Cristian. Bueno, a veces se dice que toda acción genera una repulsión. Claro. Es parte de lo que uno vive. Oye, sí, pues efectivamente aquí la pregunta es más allá de si son un problema, si hay que detenerlas, no detenerlas. Bueno, ¿qué es lo que ha traído a la consolidación de las derechas alternativas en el mundo? Y es una pregunta interesante y qué impactos ha tenido esto. Porque uno podría decir que cuando la ciudadanía critica a la izquierda, bueno, que gobierna la derecha tradicional. Pero algo ha pasado que hoy día hay una búsqueda por los márgenes de lo que siempre se conoció como derecha, si se quiere, que tiene que ver con esta nueva derecha. Y para eso tenemos que remontarnos un poquitito, si uno se acuerda, después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Y todos los pactos, fue el momento del mayor crecimiento de los estados de bienestar en Europa, en el mundo, y la consolidación de la socialdemocracia, en lo que genéricamente fue un periodo de mucho crecimiento económico, de mucho auge, que se denominaban los famosos 30 gloriosos. Después viene la famosa crisis del petróleo y todo lo que esto significó, como esta inflación, que era bajo crecimiento, mucha inflación, y eso puso en cuestión, ¿verdad?, el modelo de desarrollo que veníamos teniendo. Vienen los 80, estoy haciendo una síntesis pero muy rápida, pero seguían los partidos tradicionales de izquierda y de izquierda, centro-izquierda, de derecha y centro-derecha. Después vienen los 80. Con una Europa que una parte no tenía democracia, que era bajo el imperio soviético. O sea, toda esa parte. Claro, estamos hablando de las democracias liberales, claro, de alguna manera, o occidental, efectivamente. Y a propósito de la crisis del petróleo, esta inflación y toda la pérdida del auge económico que venía estos años, hubo un cuestionamiento al modelo de desarrollo tradicional de la socialdemocracia, ¿verdad?, que era el modelo que más fuerza tenía en el mundo, y empiezan a aparecer todas estas políticas en los 80 de Reagan, de Margaret Thatcher, que en Inglaterra cuestiona a la socialdemocracia, y empieza toda la política de liberalización económica, que genéricamente, desde los 80 en adelante, muchos hoy día denominan el famoso neoliberalismo, ¿ya? El neoliberalismo, que es desregulación, privatización, globalización, flujo financiero, mercados globales, lo contrario a mercados o partidos nacionales, sino que prácticamente el mundo, ¿verdad?, era una cosa genérica donde el dinero circulaba de idas y venidas y donde la especulación financiera era incluso un valor. Y eso trajo mucho crecimiento al punto que, acuérdense que en algún minuto se hablaba desde los 80, los 90 del fin de la historia. Sí. Del fin de la historia, porque el fin de la historia terminaba en que el modelo que nos íbamos a quedar per secula seculorum era el modelo basado en la globalización, en el libre mercado, ¿verdad?, y la desregulación total. Es decir, llegamos a un punto donde encontramos el modelo perfecto. Pero viene la crisis subprime. La crisis subprime del año 2008, claro, que fue un desastre y una debacle a nivel mundial en todos lados. Nosotros, algunos dicen que la sorteamos bastante mejor de lo que pasó en el resto del mundo gracias a las políticas contracíclicas que aplicó en ese minuto el ministro, ¿se acuerdan?, Velasco, tan criticado por la misma concertación, porque decía mejor ganar las elecciones con déficit que perderlas con superávit. Pero bueno, la política contracíclica ayudó mucho a sostener, pero fue un desastre a nivel mundial, donde una crisis económica que puso en jaque, de alguna manera, el modelo de la privatización total, de la desregulación, de los mercados completamente abiertos y de la globalización en su conjunto. Esa crisis, que fue económica esencialmente, también trajo de la mano una crisis con consecuencias en el sistema político, una crisis importante, porque de alguna manera los partidos tradicionales, de izquierda a derecha, fueron puestos en cuestión por su capacidad efectiva de conducir, de manejar esta crisis y de llevarle bienestar a la población. Fueron cuestionados tanto la izquierda tradicional como la derecha tradicional, a propósito o a partir de eso. Esa fue una gran crisis que tuvo como, de alguna manera, corolario, esa es la palabra que me gusta, pero no sé, me cuesta decirla. Son palabras difíciles, como solidaridad. Hay que decirlas despacito. Solidaria me cuesta menos. Si es que, corolario, la inevitable, cada uno, la inevitable emergencia
de nuevos actores políticos, porque aprovecharon ese momento donde las democracias tradicionales fueron cuestionadas, los nuevos actores políticos, para decir, aquí el problema tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con la desregulación, tiene que ver con el foco en el flujo financiero y con una economía que al final se basa en la especulación. ¿Se acuerdan que fue el todo un consenso tema? Washington, El ¿te acordás? consenso Que era para la izquierda, era Exactamente, diablo. exactamente. Bueno, y la primera andanada de nuevos líderes políticos, estamos hablando en genérico de la democracia más bien occidental y los que cuestionaron a esta democracia liberal, fue el turno de una nueva izquierda. Acordémonos, el 2010, bueno, estaba el Mundo Podemos en España, que fue muy seguido por el Frente Amplio, y esta nueva izquierda empezó a agarrar mucha fuerza, mucho poder, y su base de poder fue el cuestionar a la izquierda tradicional, ¿se acuerdan? Y parte del cuestionamiento de la izquierda tradicional tenía que ver con las políticas económicas, con la lógica de vivir en la globalización y también por la falta de, digamos, inclusión. Y esta nueva izquierda cuestiona el neoliberalismo, cuestiona la globalización y también se hace cargo de una nueva agenda que es la famosa agenda DEI, de diversidad, equidad e inclusión. Y ahí, bueno, tomamos con el tema de la migración que teníamos antes. Y fue una izquierda que cuestionó, discutió y le quitó el poder a la izquierda tradicional en el mundo. Y en Chile, bueno, fueron las primeras protestas, ¿verdad? Los primeros momentos donde Giorgio Jackson, Camila Vallejo, bueno, el presidente Boric, ¿verdad? Tomaron la agenda y empezaron a cuestionar también a la concertación y los hicieron bolsa de alguna manera. Y mucho de eso tuvo que ver también con hacerse parte de una nueva agenda identitaria, que ponía foco más bien en las preocupaciones de las minorías, más que el foco en el universalismo que había sido lo típico de la izquierda socialdemócrata. Bueno, y como toda acción, esto tiene una repulsión. Pero antes de eso, decir también que esta agenda más identitaria también se tomó el mundo de las empresas. No fue solo que se tomara el mundo, la sociedad civil, sino que también las empresas. O sea, fue un triunfo cultural Un en triunfo toda la cultural línea, muy, digamos. muy potente. Claro, Esto sí, pues. coincidió en algún minuto, ¿verdad?, con el ataque a George Floyd en Estados Unidos. Y es interesante porque aquí hay un dato que muestra que desde el 2020 al 2022 subió más de un 25%, o subió hasta el 75%, más de un 25%, donde venía la cantidad de empresas que tenían un encargado de la agenda DEI dentro de las organizaciones. Claro, ¿verdad? porque pasaron varias cosas simultáneamente, lo de George Floyd, el Me Too, todo eso Claro. que de alguna manera Exacto. generaron como el paraguas El paraguas. cultural para esto. Exacto. Y en Chile antes fue la Polar. Creo que la Polar activó una preocupación de las empresas. Pero Me la acuerdo- Polar estuvo exactamente en la misma sintonía de la discusión sobre el neoliberalismo El lucro. y el lucro y La las políticas donde al colusión, final del día claro. tú no estabas vendiendo refrigeradores, sino que lo que estabas vendiendo era crédito. ¿Es verdad? Una claro. economía basada y asentada sobre la lógica financiera. Que me acuerdo una especulativa y nade, especulativa. claro, me acuerdo una nade que yo fui y estaba invitado Alberto Mayol. Y fue como, los empresarios fue el año que les dio miedo, de haber sido el 2011, porque estaban todos aterrados con lo que venía y Mayol le hizo como un panorama y todos salieron pero tiritones. Más tiritones. Claro, y era la primera vez que invitan a alguien como Mayol a hablar en un encuentro empresarial. Me acuerdo que llamó mucho la atención eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, pero había cambiado la agenda de alguna manera y por eso decimos después que como toda acción tiene una repulsión. Y la repulsión que viene en este caso es del mundo de las derechas alternativas. No fue la derecha tradicional la que fue capaz de hacerse cargo de las molestias, las dificultades que venía generando esta nueva agenda. Y aparece ya el 2015 el primer Trump, ¿verdad? Aparece Bolsonaro en Brasil el 2019 y bueno, en Europa ya Marine Le Pen había empezado a crecer significativamente el 2017. Y esta repulsión a la acción no tiene que ver solo, o sea, tiene que ver con la izquierda, la nueva izquierda, ¿verdad? Que sale a ser muy criticada por esta nueva ultraderecha, por la incapacidad de la derecha de enfrentar esa ultraizquierda, si se quiere, o sea, nueva izquierda, y también una repulsión respecto de muchas políticas identitarias, ¿ah? Desde el punto de vista de la sociedad, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿tenía una duda, Paula? No. Ah, ya. Es que son venían de la mano. preguntas, Claro, es que la me- nueva derecha se hace cargo de esta rabia contra esta izquierda que había desafiado al resto de la política y no necesariamente había recuperado una sensación de bienestar porque no se recuperó la economía después de la crisis, sino que seguimos viviendo momentos muy planitos en términos de crecimiento económico, sino que también esta nueva derecha se hace cargo de una suerte de malestar que empieza a incubarse con la agenda de la DEI, ¿verdad?, de inclusión y la diversidad, que además es una agenda que empuja a la nueva izquierda. Entonces, la nueva derecha logra hacer del
antagonista a la izquierda y también de alguna manera a la famosa Agenda Day. Pero esto podría haber sido una suerte de momento específico, pero bueno, el segundo triunfo de Donald Trump ya de alguna manera consolida lo que venimos viendo con las derechas alternativas, que ahora están pasando por arriba de las derechas tradicionales. Así como las izquierdas pasaron arriba de las izquierdas tradicionales, ahora la derecha alternativa está pasando por encima. Una derecha alternativa que tiene un discurso político muy clarito, que es contra las ideologías globalistas. De nuevo, seguimos con la crisis famosa del 2008, ¿verdad? Que apelan a un nuevo sujeto político, que son estos... digamos, personas que han sido víctimas de la globalización, ¿verdad? Víctimas de la migración y víctimas víctimas del cambio que ha tenido el mundo, y además tienen un estilo político muy impugnador. ¿Y a quién impugnan? A la casta, diría Milei, ¿verdad? A las élites gobernantes, claro. A los migrantes como responsables de los malestares de la sociedad. Y la casta, fíjate que Podemos era la casta también. A la casta, exacto. Se topó con Milei. Podemos hablar de la casta. Claro. Exactamente. Entonces, es una derecha que es impugnadora y que se hace cargo de una suerte de rabia, molestia o injusticia que la gente empieza a sentir con estos efectos que finalmente se han ido derivando de esta famosa crisis del 2008 que partió con una agenda más bien de izquierda, ¿ya? Hay varios tipos de derecha alternativa, dice que lo consideran, y por eso el tema no es tan sencillo como decir hay una derecha alternativa a la que hay que combatir. Hay que combatir desde el punto de vista de las izquierdas. La derecha alternativa hoy día ya tiene distinciones, tiene algunas que son más conservadoras dentro de ese mundo, tiene algunas que son más soberanistas, como cerrar fronteras, otros que son más libertarios, como es Milei. Entonces, no es una derecha alternativa, ya ha ido creciendo, ya ha ido de alguna manera generando su suerte de spin-off de la derecha, y es más complejo el escenario hoy día. Y con esto... ¿Qué tipo de cosas que vemos en Chile? Exacto. Claro. ¿Cómo dices tú? Claro. Exacto. Y para cerrar el cuento, para no irnos alargando, también estas empresas que se habían hecho, las empresas, las corporaciones, parte de la Agenda Day, porque era una agenda que tenía tomada la sociedad y por lo tanto hacerse parte de esa agenda de diversidad, equidad e inclusión hacía sentido también en la lógica de captar consumidores y cuidar de sus propias audiencias, empieza a ser cuestionada, ¿ya? Empieza a ser cuestionada, empieza a ser funada, empiezan a ser discutidos, empiezan a ser puestas como en contraposición a los intereses de sus propios consumidores. Ustedes llevan una agenda day y resulta que sus consumidores son personas a los que los migrantes los terminan jodiendo, bueno, etcétera, etcétera. Y hoy día lo que hemos visto es que muchas empresas que impulsaron políticas de diversidad, de integración y de igualdad están retrocediendo significativamente, y hay varios casos que uno podría mencionar, y esa agenda está retrocediendo. Entonces, no es solo que la derecha, con esto cierro, la derecha alternativa haya desafiado a la derecha tradicional y haya empezado a sacar a la izquierda de las democracias, ¿verdad? Sino que también ha cuestionado una agenda social y política vinculada a la diversidad, la equidad y la inclusión, haciendo la parte de lo que para mucha gente genera rabia y que responsabiliza a esa agenda de los males que están viviendo muchos de los países. Entre otros, lo que veíamos con el tema migratorio. Todavía era difícil verlo a fines de noviembre, cuando Walmart anunció en Estados Unidos que retrocedía en su programa de Agenda Day, diversidad, equidad e inclusión, pero la ola que vino después y toda la acción política del gobierno de Donald Trump ha sido bien devoladora para ese tipo de iniciativas. Pablo Escobar. Bueno, un resabio de lo que hablábamos antes de la migración y muy relacionado con lo que dice Cristian primero, es que lo que están proponiendo Frederiksen en Dinamarca no es una política migratoria a lo Trump, ¿ya? Trump lo que ha hecho, sabemos, ha entrado en muchos lugares, saca migrantes y ahora los tiene algunos en un campamento en Panamá, en la selva. Y han salido reportajes de periodistas que han logrado hablar con estas personas que están en un campamento, no saben, no hablan inglés, venían algunos de Afganistán, les habían dado estatus de refugiado, ¿no? Político, y resulta que los mandaron a un campamento en la selva, no tienen ni idea de qué va a pasar con ellos, o a Guantánamo, ¿no? No se trata de eso, sino que dice, hay un intermedio entre la radical apertura de fronteras y la radical deshumanización de los migrantes. Y ese intermedio es el que busca la socialdemocracia. Yo creo que eso es importante ponerlo. No está planteando ahora vamos a ser como Trump y vamos a, no sé, subirlos en un avión y los vamos a tirar, digamos, en medio de la selva porque no es nuestro problema. No está en favor de la deshumanización que hemos visto también en Chile cuando han quemado juguetes en Iquique, acuérdense. Entonces, no es eso lo que está promoviendo, sino el intermedio desde la socialdemocracia, decir ni una cosa ni la otra, ¿no? Respeto a los derechos humanos de esas personas, evidentemente, y respeto al hecho de que por la crisis de natalidad que están experimentando las economías más desarrolladas, incluida Chile,
sabemos que los migrantes juegan un rol muy importante en apuntalar la población, ¿no? En Chile estamos ya en 4 regiones con más defunciones que nacimientos y sabemos que muchos colegios habrían cerrado si no fuera por la matrícula de niños y niñas migrantes. Entonces, esto hay que verlo también en toda su complejidad. Y segundo, con lo de DEI, diversidad, equidad e inclusión, yo creo que ha sido muy astuto Donald Trump en apropiarse de esto y decir que esto es un mal, una batalla cultural, pero yo creo que tenemos que entender también de qué estamos hablando. Primero, ¿esto era una convicción o era una moda para las empresas que rápidamente han abrazado como ahora volvemos atrás? O sea, como que se sacaron un O corcel. sea, realmente, a ver, pensemos en esto. Si ponemos la población que, digamos, está sujeta a estas políticas de aumentar la diversidad, la inclusión y la equidad, de partida están las mujeres, que no somos una minoría, somos la mayoría del mundo, 51-52% de la población. No se trata de una minoría del mundo que necesita un lugar para digamos, como un upgrade, para estar en lugares en los que no está calificada. Hoy día, de hecho, la matrícula de mujeres es más alta que la de hombres. En Chile hoy día hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres, ¿ya? Y sabemos que la capacidad y los estudios están. Entonces la pregunta es, ¿y si vemos otras poblaciones que han sido discriminadas en Estados Unidos por razones raciales, por ejemplo, o religiosas? Podríamos llegar a que, según algunos economistas, es un 60% de la población la que estaría quedando fuera de la masa laboral, digamos. Entonces, es un proyecto de desarrollo, es un proyecto de crecimiento para un país como Estados Unidos, como Chile o cualquiera, excluir, como se excluía antes, por razones que no tienen que ver con la capacidad, al 60% de la fuerza laboral, de la posibilidad de entrar a trabajar y luego tener las mismas oportunidades de ascender que otros, Claro, ¿no? pero Entonces, entonces digo, esa es como la pregunta, es una pregunta desde el desarrollo económico, desde el crecimiento, o se piensa, como pareciera ser que se piensa desde el lado de la política de Trump, que si hay una mujer que ha llegado a un cargo alto es porque se lo regalaron, o si hay una persona que no es blanco, es que está en un cargo de responsabilidad, es porque también se lo regalaron. Lo que O sea, pasa se es- piensa entonces que son menos capaces, y yo creo que esa es una pregunta bien importante de contestar de cara a lo que cada empresa y cada institución hace. Y solo, Iván, antes de terminar, fíjense ustedes que el gobierno de Estados Unidos mandó las siguientes palabras que están prohibidas. Y yo creo que nosotros, que somos defensores de la libertad de expresión por lo que hacemos, tendríamos que tomar nota. Está prohibido en los documentos oficiales poner las siguientes palabras: desigualdad, inequidad, injusticia, grupos marginalizados, barreras, sesgos cognitivos, antirracismo Y eso es verdad. y activismo. El New York Times Parece recopiló ficción, es todas las increíble. palabras que en los documentos oficiales del gobierno norteamericano hoy día estaban prohibidas de que circulen en los documentos Claro. oficiales. Yo estoy Cristian. a ver, más allá que estoy de acuerdo con el punto, lo que empieza a moverse, y es lo que logra la derecha nueva, y por eso que gana posiciones, es que de alguna manera empieza a dar una batalla cultural, ¿ya? Y lo que hoy día, lo que hoy día está en cuestión o cuestionado, ¿verdad? Más allá si fue una moda o no, son las políticas de acción afirmativa. Uno puede estar de acuerdo en ellas, pero otra cosa es que la sociedad empieza a sentir, empieza a pensar o a percibir una suerte de nuevo sentido común, donde Exacto. lo que en algún minuto, gracias a una izquierda más identitaria y una agenda distinta, ¿verdad?, fue otro sentido común, que era que la política de acción afirmativa tenía sentido. No nos olvidemos de nuestra convención constituyente, los pueblos originarios, los territorios, la inclusión, la diversidad. Empieza hoy día Pluralismo a ser jurídico. cuestionada y a tener un sentido narrativo desde esta nueva derecha, que es: las políticas de acción afirmativa no tienen por qué tener un espacio en las organizaciones, porque las mujeres, estoy parafraseando, ¿verdad?, las mujeres que son buenas en su profesión se pueden ganar El espacio solita, digamos, claro. su espacio, el espacio solita, ¿verdad?, por sus propias capacidades. Y eso es lo que empieza a poner. Por ejemplo, Google eliminó el mes del orgullo gay de su calendario, que era una política de acción afirmativa. Y decir, Le ponían ¿por a qué? las Y letritas. de la Bueno, de pero la Google diversidad está, de- digamos, francamente haciéndole la pata a Donald Trump hace harto rato. Bueno, o sea, pero eso Ya, tiene pero que es que- ver. Eso no pasaba en el 2015, Paula. Lo que te quiero Claro. decir es que hoy día, de alguna manera, la fuerza que trae la nueva derecha es que entra en una batalla cultural, ya no solo electoral. Y eso le da más Claro, fuerza. porque el también. capitán no tiene ideología, pues, Es- se va acomodando. Claro. Pero fíjate que, claro, y lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que las minorías migrantes votaron por Trump. Muchos de los afroamericanos votaron por Trump, porque pasa con la minoría migrante. Lo que va a pasar acá es que ya llegamos los que teníamos Claro, que llegar, no quiere que cierran la llegue más. puerta ahora. Sí, ¿Ah? pues, Claro. tienden a ser conservadores. Ahora, Claro. algo Y- tiene que estar pasando en la gente Exacto. que empieza a convertirse en el nuevo sentido común, como dice Cristian, que la sensación de que ha habido un exceso, una pasada de rosca, algunas injusticias, porque si no estas cosas no ocurren. Exacto, digamos, y por no eso ocurren un
no son por- abstracciones. Por eso digamos. creo que es importante, desde el progresismo, no salir solo en la defensa por defecto de las políticas de acción afirmativa, porque me parecen bien, pero no asumirlas que son un punto de llegada y donde nadie las va a Ya. discutir. Y más bien, a propósito de la migración que tú comentabas también antes, entender qué es lo que está pasando en la sociedad para de alguna manera hacerse cargo de esas experiencias, sensaciones, juicios, prejuicios, lo que sea, para hacerse cargo de por qué la sociedad hoy día empieza a cuestionar estas políticas, ¿verdad? Y por lo mismo para poder contrarrestar eso. Paula. Bueno, primero, yo creo que es un tema fascinante, desde luego, y que está, digamos, todo, ¿cuál es el nuevo sentido común? Ahora, no todas las empresas que han seguido políticas de diversidad y de inclusión han tenido acción afirmativa. Acción afirmativa es, por ejemplo, cuotas, ya de decir el 40% del directorio tiene que ser mujeres. Muchas lo han tenido como un objetivo sin necesidad de tener acciones de ese tipo, ¿ya? Que entiendo que son controvertidas. Hay personas que están a favor de las cuotas, otras no. Pero muchas empresas muy importantes han dicho, sabes que en realidad nosotros tenemos 50%, estoy diciendo, inventando, de empleadas mujeres, pero resulta que en los cargos altos tenemos un 1%. Tenemos un problema. ¿Qué le estamos diciendo a nuestra base de empleadas? ¿Qué le estamos diciendo a nuestras consumidoras? Que ninguna es capaz de llegar arriba. Todos los hombres que están arriba son mucho más capaces que ella. ¿Por qué? Y empiezan a decir, ¿sabéis qué? Trabajemos esto, veamos dónde está el talento, ayudemos a que lleguen arriba porque la capacidad está. Entonces, yo creo que aquí ha habido también una cosa de trastocar, de decir, bueno, lo que se trata de la diversidad, la inclusión y la equidad es de gente que no merece llegar a un lugar, llegue a donde no merece. Ya, pero es que esa idea tiene que tener algún asidero, tiene que tener alguna experiencia vital para muchas personas, de modo que cambie el sentido común, porque si no, es solo abstracción. Y las Bueno, abstracciones no claro, Yo por creo, Iván, lo no que ha generan, pasado no es un generan. avance, por supuesto, Por y un ejemplo, cambio y cultural, claro, es un y- avance de que en el fondo vemos que en los últimos años, bueno, pero es una historia larga, hay muchas más mujeres en cargos de responsabilidad en distintas empresas y hay hombres que se sienten desplazados. Si antes a lo mejor para llegar a un cargo de responsabilidad competían con un grupo X, ahora compiten con un grupo de X multiplicado por 2. Pero saquémoslo del tema de sexo, para llevarlo a un tema más general. Esto convive con un mundo, a propósito de la crisis subprime, que hoy día crece menos, que hay menos oportunidades y que hay menos lucas dando vuelta, y por lo Claro. tanto la lógica de un mundo que se va desarrollando y que la gente parte de un punto 1 y termina en un punto 3 en su vida y que a las nuevas generaciones le va mejor, eso empieza a desaparecer. Entonces la gente se fragiliza más y es más Y temerosa. se Entonces, enrabia, po. saquémoslo de la lógica hombres-mujeres. Por ejemplo, políticas de integración y de diversidad en las empresas. Vamos a meter gente migrante, para volver al otro tema. ¿Cómo lo recibe la gente de los países, originaria de los países? Porque al final del día todos somos mezclados. Lo recibe diciendo, bueno, ¿por qué hay alguna competencia particular? ¿Hay mayores capacidades? ¿O se está integrando solo por un principio importante de decir que es bueno que haya diversidad y haya inclusión dentro de la organización? Yo puedo pensar que sí, pero quien de alguna manera se ve desplazado, cuestionado o no ve opciones de ascenso dentro de la organización y dice, ¿y por qué ascendió esta otra persona? Ah, porque era migrante. Entonces, eso Claro, empieza a poner porque en ve mayor cuestión y a competencia, tensionar porque- también a las organizaciones, porque distinto sería si estuviéramos creciendo al 5%, No, ¿verdad? Y nadie todos le tuvieran daría. posibilidades infinitas y estuviéramos, ¿verdad?, abriendo más espacios para todos. Pero cuando los espacios se achican, ahí es donde entra el problema. Y creo que eso es un nudo muy complejo de desenredar, pero que hay que entender bien para poder, de alguna manera, enfrentarlo con políticas públicas positivas y propositivas. Bueno, Una el tema última es tan antes de que interesante porque además hay dentro del mismo gobierno de Trump hay diferencias. Por ejemplo, con la famosa visa que se le da a los profesionales de tecnología, digamos, de carrera de STEM para que trabajen en Estados Unidos. Que por supuesto el movimiento MAGA quería eliminarlas, porque ¿por qué vienen, le dan la posibilidad a personas de afuera que le quiten el empleo a los estadounidenses, ¿ya? Pero Elon Musk y todos los Broligars, que son los amigos ahora desde el mundo de la tecnología, que son todos íntimos amigos ahora de Donald Trump, aunque antes le daban plata al Partido Demócrata, salvo Bill Gates. Resulta que diciendo, no me vas a quitar a mí que yo pueda traer a este país a los mejores talentos. O sea, tiene que estar abierta la migración, pero para los que yo quiera. O sea, no me cierras la migración. Y hay un debate al interior del mismo trumpismo, digamos, de qué posición va a ganar. Ahí tienes un ejemplo de que la derecha alternativa tiene diversidad. Unos libertarios, otros más nacionalistas, etcétera. Claro, Es que el- una especie de selección de migrantes. Y capaz que esa Claro. derecha se termine tomando al Partido Republicano.
Capaz. y la discusión al final republicanos sea entre los más nacionalistas, los más Claro, libertarios, y los los más demócratas conservadores. lo miran. Y perdón, Iván, y La de hecho derechita ahora cobarde en ya Estados Unidos. una de las noticias de la semana ha sido la pelea de Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, Con Musk. con Elon Musk, Y digamos Steve que ya Bannon, está. Y Steve Steve Bannon Bannon, tomando. o sea, porque en el fondo también ahí está diciendo, oye, estás recortando puestos de ministerios que Exacto. son voto trampista, por ejemplo, todo lo que Claro. tiene relacionado con los veteranos. Ahí- Ahora, bueno, ahí está toda la- ayer a Marco Rubio no le fue bien. Lo mandaron a Arabia Saudita, mientras Elon Musk estaba arriba de un Tesla junto con Donald Trump en la jardín Bueno, porque le han de la bajado las Casa Blanca. acciones a las Elon Musk. acciones de Tesla se derrumbaban. No fue un buen 44%. momento en esa pelea. Con Pablo Escobar, con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica. Que tengan un estupendo resto de semana. Nos quedan todavía, eso sí, los recuerdos para este 12 de marzo. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate el internet fibra WOM con 800 megas, zapping, plan, fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM. Nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Paga tu matrícula y la de tus hijos en 10 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito World Member y World Member Limited Santander Latam Paz y vuelve a clases relajado. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Cae 1,44%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Página 13. Con R.E.M. Hacemos los recuerdos de este 12 de marzo porque Out of Time, el álbum donde está esta canción que se llama Shiny Happy People, se lanzó un día como hoy, 12 de marzo de 1991 y significó la fama planetaria para R.E.M., que ya tenía algunos éxitos, principalmente en Estados Unidos, pero que se hizo de fama mundial tras esa publicación. Fue un día como hoy de 1991. Liza Minnelli de cumpleaños, ya va para los 79 años, y Alberto Bachelet, el papá de Michelle Bachelet, murió un día como hoy de 1974. Las uvas envenenadas con cianuro, qué gran episodio de la transición, ¿eh? Sí. Al principio. Fue el 12 de marzo de 1989, antes del cambio de gobierno. Impactante, ¿cómo olvidarlo? Según la historia oculta del régimen militar de nuestro Ascanio Cavallo con Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, la advertencia de Estados Unidos a Pinochet de que no tenía que pasar nada en el año que faltaba. No se ponga creativo. No se ponga creativo. Fue el 12 de marzo de 1989, un año después, el 12 de marzo del 90, el Estadio Nacional, el famoso discurso de Patricio Belgen, el de civiles y militares, de Patricio Belgen. Pablo Escobar, Cristian Valdivieso, Quique Mujica, muchas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Chao. Quédense con nosotros con la mejor música después de la pausa aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.